Hola amigos, saludos. Para montar una fuente de alimentación en corriente continua no hay más que usar un transformador, un puente de diodos o diodos individuales y al final, para el filtrado, un condensador o capacitor. Luego, si queremos regular la tensión a la salida, lo más normal y lo más recomendable es usar un regulador de corriente continua que se puede realizar de muchas formas distintas. Pero si no tenemos un regulador para la salida de corriente continua, tenemos otra solución que, aunque no es desde luego tan adecuada como la suya propia de regular la salida en continua, pero también nos puede servir en bastantes ocasiones, y es regulando la entrada en corriente alterna a través de un dimmer o timer. Aquí tenemos un timer, lo colocamos a la entrada en corriente alterna y si bajamos la tensión de entrada, también bajamos la tensión de salida. Tenemos un inconveniente, que es que cuanto más bajemos la tensión de entrada, no solo bajamos la tensión de salida, sino que también bajamos la intensidad que nos puede proporcionar el transformador. Pero ciertamente es un montaje muy práctico y muy adecuado para aparatos que no necesitan gran potencia, o incluso puede ser para aparatos de mayor potencia, colocándole transformadores bastante más grandes. Vamos a ver cómo se realiza el montaje. Aquí tenemos un transformador de lámpara dicroica con una entrada de 230 voltios y una salida de 11,5 voltios, aunque en vacío normalmente suele salir a unos 13 voltios aproximadamente. Entonces tenemos que colocar a la salida un puente de diodos, que es este puente de diodos de 10 amperios. Tenemos las entradas de alterna, estas dos, o la doblamos para allá, por ejemplo, y la podemos colocar aquí en las bornas. Se colocan aquí y ya tenemos las entradas de alterna colocadas, y posteriormente podemos soldar en estas dos patillas lo que sería la corriente continua. Ya tenemos aquí el polo positivo y el polo negativo, y en estas dos patillas pues hay que soldar el capacitor, negativo con negativo y positivo con positivo. En este caso he colocado un capacitor de 3300 microfaradios, 25 voltios. Aquí tenemos el montaje, que en este caso, como veis, aquí tenemos la entrada de alterna 230 voltios y aquí la salida. Vemos
que el puente de diodos va conectado directamente a las bornas, las dos salidas de alterna, y aquí tenemos las salidas de continua, negativo y positivo, al que he soldado el capacitor o condensador y además los cables de salida con tensión. Lógicamente, si se utilizan otro tipo de transformadores o incluso igual que este, pues cada uno realizará el montaje a su forma o según los elementos disponibles. Lo importante es realizarlo según el orden. Las dos salidas de alterna al puente de diodos y la salida positiva y negativa al capacitor y a las pinzas de cocodrilo, que en este caso son las que vamos a probar. Conectamos a la red y medimos la tensión, que en este caso nos llega a 17,53 voltios. Aunque la salida es aproximadamente 13 voltios, pero hay que restar entre 1,2 o 1,4 voltios, que es la pérdida en el puente de diodos, y después aumentar a la raíz cuadrada de 2, que es la tensión de pico máxima, que es a la que se carga el capacitor. O sea que de este transformador conseguimos 17,55 voltios en este momento, 17,50 aproximadamente. Pero si no tenemos regulador de continua a la salida, para regularlo podemos realizarlo con este Damier, por ejemplo, que se puede conseguir en AliExpress a un precio bastante económico o en cualquier otro vendedor. Si disponemos de un aparato de este tipo, o incluso lo podemos montar, pues lo colocamos a la entrada del bobinado primario, y al bajar la tensión, bajamos la tensión también en el bobinado secundario. Aquí vemos el dimer, bornas de entrada y bornas de salida. In, out, out. Y aquí vemos el montaje en una caja. Tenemos los cables de alimentación. El azul va directo, neutro, y la fase pasa antes por un interruptor. Y aquí tenemos los dos cables de alimentación. Una vez que se activa el interruptor, tenemos aquí la tensión de entrada, y la tensión de salida se va regulando con el botón. Esta tensión de salida, que son los dos cables estos, son los que alimentan el transformador. Aquí veis el circuito ya conectado a la tensión de red. Está en vacío, no tiene carga ninguna, y la tensión de salida en vacío puede variar. Pero una vez que conectamos algún dispositivo, pues la tensión baja un poco. Baja a la mínima que nos permite el regulador.
Aquí veis una lámpara 530 voltios, una lámpara de 12 voltios. Vamos subiendo y subimos hasta los 12 voltios, que es la tensión de funcionamiento de la lámpara. Como veis, podemos regular perfectamente la salida en continua. Iluminación MAT, iluminación mínima, vamos hasta iluminación máxima. Debemos marcar el giro del botón hacia la tensión de funcionamiento, en el caso que no tengamos un multímetro para medir la tensión. Aquí tenemos 12,15 voltios y la lámpara funciona a su tensión correcta, aunque como vemos la podemos bajar. Igualmente podemos regular el motor de un ventilador, por ejemplo ventilador de PC, ...7 24 voltios, y vamos a notar cómo vamos subiendo hasta los 12 voltios. ...12,35 voltios. Bajamos y volvemos a subir. Vemos cómo se regula la salida en el secundario. Y para terminar, vamos a probar unas tiras LED. ...10-40 voltios, y luego se viene a su tensión de funcionamiento. Vemos las tiras LED y vamos a ir subiendo hasta su tensión de 12 voltios. Vemos cómo va subiendo el brillo de los diodos LED. Aquí está en 12 voltios, 12,10 voltios. Vemos el brillo que tiene y bajamos y cómo se puede regular la corriente de salida. ...12,40 voltios, 12,49. Vemos que tiene un brillo excelente, pero si queremos bajar el brillo, bajamos la tensión. Espero, amigos, que este vídeo os haya parecido interesante, que os sea de utilidad, y como siempre, gracias por vuestra atención.